Una primera media hora excepcional del Real Madrid con otro gol de Gonzalo, también un tanto de Fran García, que fue una de las figuras del partido, un largo periodo de control y cierta relajación, últimos 15 minutos de locura, de caos, con un golazo incluido de Kylian Mbappé, una gran parada de Courtois al final que salvó el resultado y lo más importante, clasificación a semifinales y más de 80 millones de euros acumulados en el torneo. Vamos allá con el análisis. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Victoria con más sufrimiento de lo normal, 3 goles por 2 del Real Madrid. Sobre todo visto lo visto en la primera media hora en la cual se dominó absolutamente al Borussia Dortmund y se presagiaba un partido cómodo después de esos golazos de Gonzalo y de Fran García, pero ese periodo final de relajación por poco cuesta caro, no solo por el tanto del descuento del Borussia Dortmund, luego vino también el golazo de Kylian Mbappé, una tijera allí dentro del área, sino que luego vino la jugada quizás más lamentable y le va a costar al Real Madrid para los próximos partidos, ya que luego vino esa jugada evitable, la tarjeta roja de Dinhausen, que además cometió penalti sobre Guirassy, que bueno, puso ese 3-2, que aunque el partido ya estaba prácticamente en su tramo final, bueno, no dejó de ser inquietante y sobre todo con esa parada final de Courtois ante el remate de Savitzer, que aseguró un triunfo, insisto, más sufrido de lo normal. De arranque, Xabi Alonso apostó por el mismo 11 que sirvió para ganarle en octavos de final a la Juventus, pero con la novedad de que esta vez Tchouaméni, como pasó en el último tramo de ese partido contra la Juve, no fue central, sino que ocupó una posición en el centro del campo. De esta manera pudiésemos, por ponerle un nombre o un número al sistema del Real Madrid, bueno, se jugó con los 4 defensas tradicionales, con Alexander Arnold y Fran García, esta vez no como carrileros, sino más como laterales, con Rudiger y Hausen en la defensa y con Tchouaméni empezando a armar ese centro del campo en el cual Valverde y Bellingham ocuparon una posición un poco más adelantada y Arda Güler compartió el eje con Tchouaméni, como digo, dejando por supuesto a Gonzalo y a Vinicius en el ataque. A partir de este 4-4-2, o como se quiera nombrar, porque es cierto que el Madrid salió a dominar, vimos una suerte de rombo en el centro del campo, insisto, con Tchouaméni como el eje, un poco más adelantados Valverde y Bellingham y Arda Güler como el auténtico maestro de operaciones, el que manejó todo el centro del campo de Real Madrid. Para mí fue una de las figuras del partido. Rápidamente a los 10 minutos llegó ese primer gol en un buen centro de Güler que, como digo, lo manejó todo desde el centro del campo y bueno, allí es cierto que en una jugada en la que el Madrid estaba volcado en el ataque, puso un gran centro para Gonzalo que paradójicamente, aunque se mueve en el área donde suele haber mucha marca y mayor presencia de defensas rivales, bueno, siempre encuentra el espacio para encontrar allí el mínimo metro que necesita para rematar. Y bueno, insisto, un gran centro de Güler que Gonzalo remató de primero y bueno, sirvió para refrendar ese dominio que había impuesto el Real Madrid en los compases iniciales y ya un 1-0 que empezaba a decantar el partido para los blancos. Sin la posesión o cuando no se tenía el balón, bueno, el Madrid formó una suerte de 4-3-1-2. Allí tanto Valverde como Güler se ponían muy cerca de Tchouaméni. Bellingham se acercaba un poco más a Gonzalo y Vinicius, una suerte de 3 delanteros para presionar la salida del Dortmund. Así que esto fue el sistema en que fue manejando el Madrid esos primeros instantes. Pero volviendo a la parte ofensiva, bueno, ya es el cuarto gol más una asistencia de Gonzalo, que sin duda está aprovechando el Mundial como nadie. La enfermedad que sufrió Kylian Mbappé, y ya afortunadamente le vimos otra vez jugando, incluso marcando gol en ese tramo final del partido, pero bueno, es que Gonzalo no hay forma de sacarlo del 11 y va a tener una duda allí Xabi Alonso en el próximo encuentro ante el Paris Saint-Germain el próximo miércoles, porque aunque Mbappé esté recuperado y sabemos que Vinicius también tiene un lugar en el 11 prácticamente asegurado, bueno, ¿quién sienta a Gonzalo, que está siendo no solo la referencia ofensiva del Real Madrid, marcando goles, sabiendo pivotear, con un buen primer toque, porque además es técnico, el canterano del Real Madrid, así que va a tener un dolor de cabeza positivo Xabi Alonso para la próxima alineación en esas semifinales contra el Paris Saint-Germain. Y a los 20 minutos llegó quizás la mejor jugada del Real Madrid, una jugada en la cual se juntaron por la banda derecha varios jugadores, se dieron muchos pases y lo más importante es que Gonzalo, a quien vimos en el primer gol, rematando como auténtico 9, como auténtico ariete, bueno, esta vez se movió por la banda derecha, recibiendo allí un buen pase, incluso habilitó a Trent Alexander-Arnold en esa descolgada por la banda derecha y lo más importante es que intervinieron los dos laterales. El centro de Alexander-Arnold, que volvió a firmar una segunda asistencia en partidos consecutivos, y el remate desde la llegada desde la izquierda de Fran García, un jugador que alguna vez hemos criticado porque con Ancelotti no se mostraba peligroso en el ataque, pero que bueno, gracias a la indicación, como reconoció el propio Xabi Alonso, que le ha pedido que pise más el área y que defina cuando llegue allí con ventaja, bueno, aprovechó para ganar la espalda del lateral derecho Ryerson del Borussia Dortmund, remató de primera y sin duda firmó su gran gol, uno de los mejores partidos que ha hecho Fran García con la camiseta del Real Madrid y merecido ese premio de jugador más valioso que le dieron al final del encuentro. Después de esa primera media hora brutal del Real Madrid, es lógico, hacía bastante calor en Nueva York, donde el Madrid también jugará en semifinales, prácticamente 30 grados, se jugaba en la tarde con el pleno sol
que hacía en la Gran Manzana. Y bueno, es normal que el equipo haya bajado un poco después de esa media hora de dominio y de 2 goles de ventaja y se diera un poco la iniciativa al Borussia Dortmund. En el segundo tiempo, en ese tramo inicial también se mantuvo esta tónica, con el Real Madrid quizás contragolpeando más. Incluso en el primer tiempo vimos una jugada en la que me quiero detener, un saque de esquina en contra, en la cual rápidamente Courtois recibió el balón, descolgó ese centro y salieron disparados tanto Güler como Valverde, además de Vinicius. Y a mí este contragolpe, después de un córner en contra, me hizo recordar a la época de José Mourinho, que Xabi Alonso vivió desde dentro, porque hacía mucho que no se veía en el Real Madrid estas rápidas carreras para aprovechar una jugada en la que el equipo rival esté volcado en el ataque, para aprovechar los espacios y bueno, intentar marcar de contragolpe. Lamentablemente ese buen pase de Arda Güler para Vinicius, el brasileño no lo supo definir, intentó marcar con una vaselina por encima de Kobe, que estaba un poco adelantado y bueno, se le marchó por arriba, pero qué duda cabe que es otra de las añadiduras tácticas que está imponiendo Xabi Alonso en esta primera etapa todavía joven en el Real Madrid. Y me quiero detener, por supuesto, en el partido de Arda Güler, que lideró al Real Madrid en toques de balón, en pases, incluso en pases clave. No solo las 2 asistencias que firmó en ese primer gol, como lo veías para Gonzalo, y en la segunda que voy a analizar en la segunda parte del video para Kylian Mbappé, sino es que fue el auténtico líder de ese centro del campo. Y bueno, ya no nos extraña verle allí un poco más lejos del área rival y más cerca quizás de la zona de construcción, porque el turco sin duda está aprovechando también sus minutos y bueno, no le está pesando ser el auténtico cerebro organizador del Real Madrid. En el descanso el Borussia Dortmund hizo 3 cambios, intentando un poco Niko Kovac revitalizar un poco su equipo. Me llamó la atención que quitara de Jemi, el jugador que bueno, es el delantero más rápido, más hábil que tiene el Borussia Dortmund, pero es que en ese primer tiempo vimos como Valverde, que si bien jugó como centrocampista, pero en más de una ocasión se replegó allí cerca de Alexander Arnold, fungiendo casi como un lateral bis, un lateral doble por esa banda y bueno, secó absolutamente a De Jemi, que prácticamente no tocó el balón en ese primer tiempo y por eso es normal que Kovac le haya sustituido al descanso. Y me quiero detener en esto porque en el partido contra la Juventus vimos como Kenan Yildiz, bueno, en esa misma zona donde parecían no entenderse ni Rudiger ni Alexander Arnold, bueno, le creó ciertos problemas al Real Madrid. Pero en este caso ya se corrigió la situación y vimos como la posición de Valverde, insisto, como un centrocampista que se retrasaba y formaba casi una línea de 5 a la derecha de Alexander Arnold, bueno, taparon bien las subidas por ese costado del carrilero y sobre todo de Adeyemi, que como digo, fue sustituido al descanso porque prácticamente no tocó el balón en ese primer tiempo. Tuvo también un buen partido de Tchouaméni, allí siendo el eje, ya no solo con balón, sino también corrigiendo cuando algún compañero dejaba un espacio. Sabemos que Tchouaméni es pivote. Xabi Alonso le va utilizado también como central y quizás en el próximo partido, ante la baja lamentable de Hausen por esa roja inocente que vio cuando el partido estaba prácticamente sentenciado, bueno, pero más allá de esa posición híbrida que ocupe Tchouaméni entre pivote y defensa, sin duda que el francés está siendo también uno de los pilares, como dijo el propio Xabi Alonso del Real Madrid. El partido estaba prácticamente decidido, hubo tiempo para el ingreso de Modric y Ceballos con la idea de tener un poco más el balón y sobre todo de Kylian Mbappé, que bueno, afortunadamente en este momento Xabi Alonso tomó una sabia decisión quitando a Bellingham y a Vinicius, que tenían una amarilla acumulada y si veían otras iban a perder las semifinales. Además de darle minutos, por supuesto, a Mbappé, que sin duda los necesita para volver a, no digo al 100%, porque va a ser difícil que llegue a este punto durante el Mundial, pero sí que por lo menos tenga ritmo competitivo y que sea una carta, por supuesto, principal en el ataque del Real Madrid. Alrededor de los 85 minutos, bueno, Xabi Alonso usó las otras 2 ventanas. Primero hizo ingresar a Rodrigo y luego a Asensio. Con el ingreso de Asensio, el Madrid pasó a defenderse ya con 5 jugadores, con 5 defensas puros, además de que Valverde, bueno, fue carrilero porque se le dio descanso a Alexander Arnold, ya que con Asensio, Rudiger y Hausen, bueno, fue una defensa ya de 5 jugadores, como digo, puros, además de Fran García por la izquierda. Y paradójicamente el Madrid defendió peor cuando se utilizó este esquema. Y hizo recordar a lo que sucedió contra el Pachuca, cuando también con el ingreso de Rudiger en ese tramo final se encajó precisamente el gol del equipo mexicano. Así que también es un tema para evaluar de Xabi Alonso, que no por sumar más defensas el equipo está defendiendo mejor, sino todo lo contrario. Y bueno, llegaron esos minutos de locura en el descuento, cuando ya el equipo, como digo, defendía con 5 defensas puros. Llegó el descuento del Borussia Dortmund, un mal despeje, un error claro de Rudiger, que parece relajarse un poco en esos minutos finales. No me está gustando el mundial que está haciendo Rudiger allí en la defensa. Sabemos que se tenía que recuperar de la lesión y el tiempo de baja, pero es que ni siquiera en concentración se le ve totalmente metido. Y bueno, es una de las dudas que está teniendo que manejar Xabi Alonso. Un mal despeje de Rudiger, fue aprovechado por Bayer, que puso el 2-1. Y allí, bueno, se calmaron las aguas con ese golazo de Kylian Mbappé, una tijera espectacular dentro del área, con el buen pase, porque no es un centro. Arda Güler lo que da son pases, asistencias, un caramelo que le puso allí a Kylian Mbappé en el segundo palo, otro centro lateral del turco, que insisto, para mí fue el mejor jugador del Real Madrid. Y bueno,
Con el 3-1 parecía el partido liquidado, otra vez se volvió a relajar el Real Madrid, que bueno, llegó esa incursión de Guirassy, que Hausen allí le intenta tomar desde atrás, lo obstruye, una falta ligera, pero que bueno, ya dentro del área evidentemente merecía la expulsión, la tarjeta roja directa, y no solo el descuento de Guirassy, que puso otra vez el 3-2 y el miedo en el cuerpo en ese descuento eterno que se le hizo al Real Madrid, sino que además, como digo, se va a perder a Hausen para la semifinal contra el Paris Saint-Germain. Y ya en la última jugada del partido, bueno, llegó ese remate de Sabitzer cuando nadie lo esperaba, que contó con esa tapada espectacular de Thibaut Courtois, que una vez más, bueno, salva un resultado para el Real Madrid, que no podía irse de este partido sin una parada monumental que asegurara la victoria y la clasificación a semifinales. El 3-2, como digo, no refleja lo que sucedió en el partido, era un partido de 2-0 o al menos 2 goles de ventaja clara para el Real Madrid, pero ese punto de relajación que hubo al final también es un llamado de atención para Xabi Alonso y sobre todo para sus jugadores, de que se está jugando ante los mejores equipos del mundo y que no puede haber relajación porque te cobran directamente con goles y que ante un rival como el Paris Saint-Germain puede sin duda costar un resultado. Afortunadamente el Madrid logró salvar la papeleta, la clasificación a semifinales, 83 millones de euros que ya van a las arcas del Real Madrid por la participación exitosa en este torneo y bueno, sobre todo esperar esa semifinal del miércoles en Nueva York, como digo, se va a repetir allí en el MetLife de New Jersey en realidad, en las afueras de Nueva York y que bueno, sin duda será el penúltimo partido antes de afrontar esa final por el título. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.